México para batallar contra los prusianos y pues Maximiliano queda abandonado en México, pero a final de cuentas él decide no huir, él decide pues enfrentar su destino, ¿no? Así que pues eso también le da cierta grandeza pues trágica, ¿no? El hecho de que pues no le hubiera costado nada embarcarse junto con los franceses de regreso a Europa, pero él decide pues afrontar su destino como mexicano, ¿no? El hecho de que él ya se sentía hasta cierto punto parte de este país. Y pues ahí está todos estos ingredientes. Carlota, que va a Europa buscando ayuda, esto pues ya obviamente lo han leído durante su monólogo, que nadie la escucha, nadie le hace caso, pues acaba perdiendo la razón y pues tiene este miedo, ¿no?, a ser envenenada, acaba de regreso en el castillo familiar y demás, y pues esto ocurre desde la década de los 60, los 70 del siglo XIX, y ella muere hasta 1927, ¿no? Así que pues es un periodo de tiempo muy grande en el cual ella vive pues en medio de esta locura y en medio de esta soledad y pues de su gran amor por Maximiliano, que pues ya tiene mucho tiempo muerto, ¿no? Y pues todos estos ingredientes, todos estos elementos hacen que su historia sea muy interesante, que sea pues algo que ha atrapado la imaginación de nuestro país desde entonces hasta ahora. Y pues tenemos esta novela, Noticias del Imperio, como el sumum, ¿no?, de este interés, pero pues a lo largo de la historia de la literatura de nuestro país hay otros ejemplos de este, este interés que tienen los autores mexicanos al respecto. Tenemos, por ejemplo, el interés que tenía Carlos Fuentes, ¿no?, el tema de Maximiliano y Carlota, que al final pues nunca escribió una novela sobre este tema porque Fernando del Paso se le adelantó, ¿no? Él decía que había deseado durante mucho tiempo escribir sobre esta pareja trágica, pero al aparecer Noticias del Imperio y ser pues un libro tan magistral, pues lo dejó sin elementos para publicar su propia versión, ¿no? Así que tuvo que abandonar eso, pero pues a lo largo de su juventud se acercó al tema de distintas maneras, ¿no? Tenemos en este libro seminal suyo, Los días enmascarados, un cuento donde aborda esta temática. Un cuento en el cual pues el fantasma de Carlota sigue rondando el castillo de Alvarado, ¿no? Y pues la casa de Puente de Alvarado, perdón, y pues ahí el personaje narrador pues es confundido con el emperador Maximiliano, ¿no? Y queda prisionero de este fantasma. También pues poco antes de publicar sus primeras grandes novelas, La región más transparente, etcétera, publica un cuento que posteriormente no aparecerá en ninguna de sus colecciones, que se titula El muñeco, y que nos habla justamente de la locura de Carlota, ¿no? Y pues este deseo suyo de convocar a Maximiliano por medio de objetos inanimados, ¿no? Y finalmente se supone que el germen de Aura, de esta novelita suya, que quizás sea su obra más conocida, es justamente la historia de Maximiliano y Carlota, ¿no? Los 60 años que pasa Carlota deseando volver a encontrarse con su marido, pues es lo que vemos en Aura, ¿no? Esta mujer anciana que convoca a la resurrección, al cuerpo, a la reencarnación más bien del que fue su marido para pues poder continuar su historia de amor, ¿no? Así que pues al menos en germen está aquí presente también la tragedia de Maximiliano y Carlota. También podríamos mencionar pues la obra de Rodolfo Usigli, ¿no?, La corona de sombra, que nos habla también de este drama de los reyes, de los emperadores de México, ¿no? Y bueno, pues eso es a grandes rasgos la razón, ¿no?, del interés
de nosotros por esta pareja, la historia de estos reyes. Y pues ustedes ya han estado leyendo la obra, creo que van acercándose a la mitad, ¿no? Llegando a este capítulo 11, que pues es uno de los capítulos más crudos, ¿no? de la obra. Sanda me expresaba que tenía pues cierta consternación, ¿no? Con lo que sucede en este capítulo, por las menciones a los problemas, ¿no? de habitación que tenían los emperadores, que pues es algo que es parte de la historia, ¿no? Algo que se menciona mucho entre los chismes que corren acerca de Maximiliano y Carlota, está el hecho de que desde que llegaron a México jamás pasaron una noche juntos, que pues los guardias de cámara, los sirvientes que tenían, jamás vieron que se visitaran, ¿no? Sino que parece que Max prefería escaparse a Cuernavaca para pues tener a las mujeres nativas, ¿no? Como que sentía más interés por las indígenas que por su propia esposa, pero pues Carlota estaba muerta de amor, ¿no? Por él, a pesar de esta situación. Y pues lo que nos plantea Fernando del Paso en este capítulo, pues es justamente la manera en la cual Carlota desfogaba un poco esta situación, ¿no? Como pues también corren estos rumores de que también Carlota le fue infiel a Maximiliano con alguno de sus generales, y pues aquí nos hace un recuento, ¿no? De esos grandes nombres de personas que la acompañaban y pues cómo se acercaba a ellos, ¿no? Que al bajar del carruaje los hacía tocarle una pierna, los hacía tocarle el busto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a final de cuentas, todo esto es solamente especulación, no se sabe si realmente ocurrió o no, y pues Fernando del Paso simplemente juega con ello. Y pues también nos habla de cómo ya Carlota en su locura, pues utiliza estos muñecos de Maximiliano también para tener un acercamiento sexual, ¿no? Para pues tratar de convocar a su marido y pues finalmente tener esa relación que durante su vida no tuvo. Y pues es un episodio bastante crudo. No creo que llegue a lo grotesco, no creo que llegue a lo escatológico, porque Fernando del Paso es muy cuidadoso, ¿no? O sea, en su lenguaje no aparece nada así realmente que, que suene grotesco, sino que pues más bien se va por lo lírico, se va por lo poético, pero pues sí nos lleva a imaginar situaciones que que pueden incluso espantarnos un poco, ¿no? Como pues en medio de esta locura, Carlota tiene pues esta masturbación con un palo, ¿no? Que pone a uno de estos muñecos que guardan su closet. O también pues esta escena de las moscas, ¿no? Que también puede sonarnos un poco grotesca. Pero yo creo que esto se justifica un poco por la propia locura, ¿no? De la emperatriz. Recordemos que siempre cuando se nos habla de lo que ocurre en los manicomios, de lo que ocurre en estos lugares donde las personas que han perdido la razón están recluidos, pues muchos pierden estas inhibiciones, ¿no? Este autocontrol que nosotros podemos mantener, ellos lo han perdido y pues en su delirio también hay eh, estas cuestiones sexuales, ¿no? Estas masturbaciones compulsivas, etcétera, etcétera, ¿no? Así que pues yo creo que es una manera más de hablarnos de la locura de la emperatriz, porque quizás se nos puede olvidar un poco eso, ¿no? Que el monólogo de Carlota, pues en medio del delirio que nos está contando, pues está bien estructurado, ¿no? Pero a final de cuentas no debemos perder nosotros de vista que quien nos está hablando, pues es una persona que está loca, una persona que no recuperó la razón durante los últimos 60 años de su vida.
Así que pues ahí está una de las razones, ¿no?, por las cuales este capítulo está allí presente, y pues a pesar de que puede espantarnos, pues es parte de lo que pudo haber ocurrido, ¿no? Obviamente las crónicas no nos hablan de esto. Yo me interesé por esta cuestión, ¿no?, de si esto de que tenía un muñeco de Maximiliano era cierto o no, o si se lo inventó Fernando del Paso, pero parece ser que sí es verdad. Hay un libro anterior a la publicación de Noticias del Imperio, un libro que se titula Maximiliano y Carlota, que nos habla justamente de esta experiencia del Segundo Imperio, y que fue publicado en los 70s por una investigadora francesa, y pues ahí nos habla justamente de estos últimos años de Carlota, y pues de la presencia de este muñeco, ¿no?, que guardaba en su closet, que durante el día lo sacaba y se pasaba todo el día charlando con él. Así que pues esta sí es una circunstancia verdadera. Ya esta otra cuestión de lo que hacía Carlota por las noches con él, pues obviamente de eso no hay constancia, porque si hubiera ocurrido nadie jamás hubiera hablado de ello, así que pues no dejaron información, pero pues al menos la cuestión del muñeco es verídica, ¿no? Y pues quisiera también hablar de que no es el único caso en la literatura. Tenemos también otra famosa reina loca, ¿no? Otra reina que tras la muerte de su marido pierde la razón, que es Juana la Loca, la madre de los grandes reyes de España, que pues en la novela de Carlos Fuentes, Terra Nostra, también es abordada de un modo parecido, ¿no? Quisiera leerles un pequeño fragmento para que vean cómo pues esta relación entre la locura, el deseo y la muerte, pues también está presente en otros autores, ¿no? Aquí pues está la reina loca hablando de cómo hace este viaje, ¿no? Recordemos que Felipe el Hermoso muere en Flandes, siendo muy joven, enferma de pulmonía y muere pues antes de llegar a los 40, ¿no? Y pues la reina de España lo lleva desde esta región de vuelta hacia la península en medio de un cortejo mortuorio, ¿no? Tenemos este famoso cuadro de Pradilla, que seguramente ustedes conocerán, que nos habla justamente de este tema, ¿no? Déjenme ver a ver si puedo proyectarlo. Porque es una cosa sobrecogedora, ¿no? No, parece que solo Sandra puede hacerlo. Ya lo activé, Eduardo, ya lo activé para que puedas compartir, creo. Okay. ¿Sí aparece? Sí. Pues allí lo tenemos, ¿no? Este cuadro pues está en el Museo del Prado. Pues es un cuadro inmenso, ¿no? Donde pues las personas tienen casi un tamaño real, ¿no? Son de tamaño natural, y pues es un cuadro sobrecogedor, ¿no? Ver pues a tamaño natural el rostro de la reina, ver pues esta tristeza y esta locura presente en sus ojos, pues es terrible, ¿no? Hace un par de años tuve la oportunidad de viajar a Madrid y pues visitar este museo, ¿no? Y pues antes de entrar a este lugar, pues yo tenía ciertas ideas, ¿no?, de lo que quería ver. Pensaba, por ejemplo, en el Jardín de las Delicias del Bosco, en Las Meninas de Velázquez, en El Cristo también de Velázquez, ¿no? Estas obras que quería ver. Y pues al llegar ahí me topé con varias sorpresas, ¿no? Que el Jardín de las Delicias es un retablo bastante pequeño. Yo me lo imaginaba enorme, pero es una cosita pequeña, ¿no? Que pues igual y es sorprendente que haya podido pintar ahí tantos detalles el Bosco, porque pues es muy, muy, muy pequeño.
También me encuentro con que las meninas, pues realmente no puedes tú observarlas a tu gusto, porque siempre hay gente ahí, mucha gente reunida, que pues no te permiten, ¿no? Una contemplación prolongada. Así que pues tienes que echarle una mirada y salir. Y el acabose fue que el Cristo de Velázquez estaba prestado, ¿no? Así que estaba el muro vacío, con la etiqueta nada más donde debía estar. Así que pues fue una serie de decepciones, pero al llegar a la habitación donde está este cuadro, pues fue realmente sobrecogedor, ¿no? Ver la atmósfera de esta habitación, ver el enorme cuadro, ver la tristeza de la reina, etcétera, pues fue como la mayor experiencia que tuve yo en este museo. ¿Quién es el pintor? Es Pradilla, creo que se llama José Luis, déjenme corroborar. Gracias. José Luis. Es Juana la Loca, ¿verdad? Sí. Es Francisco Pradilla. Y el cuadro pues se titula justamente Doña Juana la Loca, ¿no? Y sobre este cortejo fúnebre nos habla Carlos Fuentes en este fragmento que les voy a leer. Dice: respétese mi dolor, respéteseme mi compañía solitaria con la muerte. Ninguna mujer se acerque, ninguna, salvo Barbarica, que casi no lo es, y ninguna pasión o celo podría despertar. Escucho los pasos, pasos de mujer, vocecillas de mujer, tafetanes rozando, miriñaquis cogiendo, risas agudas, suspiros de entrega. Los muros de los conventos gimen con voces de amor. Las huecas paredes aúllan con indecentes satisfacciones. Detrás de la puerta de cada celda, una mujer llora y grita su placer. Ninguna mujer se atreva. Lo tolero todo, señor caballero. La compañía dispendiosa que mi hijo me ha impuesto, la violación de mi declarada voluntad de anonimato, la burla de mi suprema intención de sacrificio. Pobre mujer, desnuda y hambrienta, envejecida y solitaria, en harapos, arrastrando por los caminos su pesada carga envuelta, como ella, en los sayales de la mendicidad. Todo lo acepto, menos la presencia cercana de una mujer. Ahora él es mío, solo mío, para siempre. La primera vez que volví a besarlo, señor caballero, tuve que romper el sello de plomo, la madera, las telas de cera que la envolvían. Pude por fin hacer lo que quise con ese cuerpo. Habían sido generosos y permisivos conmigo. Que nadie la contraríe en nada, que nadie haga nada que pueda malcontentarla. Hágase su voluntad y protéjase su salud, y que poco a poco ella misma se convenza de la necesidad de enterrar el cuerpo. Eso murmuraron con estúpido aire de compasión. Encerrada en mi castillo, yo pude, al fin, hacer lo que quise, apartar la capa de piel y rasgar la camisa de seda, y arrancar el medallón de su pecho y el gorro de terciopelo de su cabeza. Pude bajar sus calzones de brocado y sus medias color de rosa, y saber si era cierto lo que de él se decía y murmuraban tanto en recámaras como en antesalas, cocinas, establos y conventos. Porque yo tenía que saber si era cierto, porque yo solo le conocí en alcobas tan negras y oscuras como este carruaje, a la hora de su gusto y saber, sin previo anuncio, sin palabras, sin luz, sin que él me mirase siquiera, pues él solo miraba y se dejaba mirar de las hetairas de las villas sobradas y de las campesinas con las que ejercía su derecho de señorío. A mí me tomaba a oscuras, a mí me tomaba para procrear herederos. Conmigo invocaba el ceremonial que veda todo deleite de vista y de tacto, de preludio y contentamiento prolongado a un casto matrimonio español y católico, sobre todo si se trata de la pareja real, cuyo apresurado acoplamiento no tiene más razón de ser que cumplir las estrictas leyes de la multiplicación. ¿Ve usted, señor caballero, cómo pueden morir los sentidos y las ceremonias sofocarlos y dejarnos sin más continente que la imaginación? Solo ahora, muerto, puedo verlo entero y a solas, inmóvil y sometido por entero a mi capricho, cada noche en nuestro hueco de piedra fría, sin adorno alguno, sin un reclinatorio siquiera. Mandé traer al doctor Barón y boticario don Pedro del Agua
para que vaciara perfectamente las entrañas de mi marido y todos los demás órganos excepto el corazón, que el propio Señor del agua recomienda conservar dentro del cuerpo. Lavóle las cavidades e incisiones con un cocimiento de acíbar, alumbre, alcaparra, ajenjos y lejía, que hirvió según arte, añadiéndole aguardiente de cabeza, vinagre fuerte y sal molida. Bien lavado el cuerpo, lo dejó secar durante 8 horas entre 2 fanegas de sal molida. Después lo rellenó muy cumplidamente con polvos de ajenjos, romero, estoraque, benjuí, piedra lumbre, cominos, escordio, mirra, cal viva, 30 manojos del árbol del ciprés y todo el bálsamo negro que cupo en el cuerpo. Rellenas las cavidades, el Señor del agua recogió los bordes de ellas con costura, que se llama de pellejero, y aguja esquivada, y procedió luego a untar el cadáver, menos la cabeza, cara y manos, esparciendo con un hisopo el betún de sustancias derretidas, trementina, pez negra, benjuí y acacia. Seguidamente bajó toda la parte untada con vendas embebidas en un licor mezclado de reina, estoraque, cera, almaciga, tragacanto. Y el doctor del agua se fue, afirmando que mi marido se conservaría sin que las ruinas del tiempo le ofendiesen. Así lo hice mío. Pues así nos habla, ¿no? De cómo solo después de la muerte puede tener este acercamiento, ¿no? Y cómo, pues, a través de la muerte es capaz de cumplir con este deseo erótico, ¿no? Cómo, pues, muchos autores nos hablan de este vínculo que existe, ¿no? Entre la muerte y el erotismo, y pues lo vemos presente en el delirio de estas dos reinas, ¿no? En el delirio de estas dos mujeres que pierden a su esposo en la flor de la vida, podríamos decir, y pues tienen que vivir esta larga vida a solas, deseando la presencia de aquel que ya se ha ido, ¿no? Y pues eso es lo que quería compartirles este día. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Encantadas de tenerte por aquí con nosotras. Muchas gracias. Ay, Eduardo, ¿qué te digo? Pues, tremendo, ¿no? Muchísimas gracias. Mira, aquí andan corriendo las lágrimas. O sea, te lo agradezco mucho. Ese viaje que nos hiciste, creo que nos llevaste contigo en ese viaje. Volví a estar en el Prado. Sentí el dolor de las reinas y creo que gracias por la claridad y por llevarnos a ese factor humano del amor y la locura. Conchita. Quería hacerle una pregunta a Eduardo. Bueno, dos. Primero, por favor, porque no alcancé a escuchar qué libro de Carlos Fuentes aborda este tema de Juana la Loca. El libro es Terra Nostra. Ah. Es una novela que habla de no solamente de la reina, ¿no? Sino pues de toda la monarquía española en los tiempos de Felipe II. Pues uno de los personajes que aparecen ahí es justamente Juana la Loca, pero tampoco, bueno, sí, la novela de Fernando del Paso se toma ciertas libertades históricas que ya mencionábamos, como Carlota está al tanto de todo lo que sucede. Aquí las libertades que se toma Carlos Fuentes son mayores, ¿no? Porque sabemos que Juana la Loca fue madre de Carlos I, y Carlos I fue padre de Felipe II, ¿no? Pero aquí lo que hace Carlos Fuentes es simplemente sacar a Carlos I de en medio, y Juana la Loca es madre de Felipe II, ¿no? Para que pues Felipe el Hermoso sea el padre de Felipe II, ¿no? Y pues juega así mucho con la historia, pero aún así pues tiene mucho que sacarle, ¿no? Muchos pasajes pues de gran belleza. Ajá. Y la otra pregunta es si existe históricamente testimonio de que Carlota, volviendo al primer libro, estaba loca. Porque, bueno, no se me daba la impresión en los primeros capítulos del libro de Noticias del Imperio, estaba tan loca. O sea, sus recuerdos,
que tenían como cierta lógica, cierta... Ya en este capítulo 11, entonces sí dije, ay, se me hace que sí. Pero bueno, tú hablabas de las crónicas, y las crónicas mencionan de algún modo este desquiciamiento de la Sí, emperatriz. sí, la historia pues nos marca eso, ¿no? Que a su regreso a Europa pues empezó a tener estos delirios de persecución, este miedo a ser envenenada, que lo llevó a tomar estas decisiones, ¿no? Por las cuales la novela inicia, ¿no? Este tomar el agua de las fuentes para cerciorarse de que no estuviera envenenada, o pues arrebatarle el chocolate al Papa, ¿no? Porque como él se lo está tomando, pues es obvio que no tiene veneno y por tanto se lo quita para beberlo, ¿no? Pero sí, o sea, este delirio de persecución pues fue a mayores y al final pues acabó su vida en esta negación, ¿no? Sobre todo de la muerte de Maximiliano. O sea, al final de su vida, esta cuestión del delirio se dio un poco, ya se dejaba alimentar y todo, pero lo que mantuvo hasta el final de su vida fue este deseo de seguir hablando con Maximiliano como si estuviera con vida, ¿no? Así que en cierto modo sí, sí perdió la razón. En las mismas crónicas, perdón, y en las mismas crónicas no. Se nos fue Conchita. Eduardo, mencionaste otro cuento. Anoté el muñeco, anoté Aura y previo habías mencionado uno. ¿Cuál es? Es uno que está en Los Días Enmascarados, que se titula Tlactocatzine del Jardín de Flandes. Lactocacine Ajá. de Flandes. Tlactocatzine del Jardín de Flandes. ¿El muñeco de Palabra- quién era? También es de Carlos Fuentes también. les voy Este, a enviar estos cuentos en la semana para retomar nuestra línea de literatura comparada. Yo me acordé de uno de José Emilio Pacheco, el de Tenga para que se entretenga, que precisamente aparece el fantasma de Maximiliano en el cuento. Entonces, se los sí, envío para, para explorar estos caminos del lado de los grandes, ¿no? Gracias, Andy. Y Y una pregunta, la investigadora francesa que mencionaste, ¿quién es el nombre o la investigación, la es referencia? Susan, déjenme buscar el apellido. Susan. Como Susana. Susan Desterne. Así, Susan con Z y con doble N, Susane Desternes. Y pues su libro se llama Maximiliano y Carlota, ¿no? Eduardo, habías mencionado Corona de Sombras. Corona de Sombras, sí. ¿Ese de quién es? De Rodolfo Usigli. Sí. ¿Sterne es ST o EST? Es Desternes. Desternes. Si me permiten, les leo aquí el parrafito donde habla de eso. Dice, durante 10 años, los periodos de lucidez son muy frecuentes. Carlota escribe todavía cartas sensatas, pero su comportamiento se vuelve más y más extraño. Pasa noches enteras cerca de su ventana con la mirada perdida, habla, ríe y discute consigo misma y también llora. Durante el día le gusta permanecer en su recámara, en donde ha reunido los objetos más heteróclitos. Un vestido de boda cuelga a lo largo del muro bajo un dios azteca emplumado. Un ramillete de flores marchitas, armas antiguas, y en un rincón un maniquí de tamaño natural de Maximiliano, adornado con una barba rubia. Pasa horas conversando con él. Lo que nos dice esta investigadora, ¿no? Acerca de la existencia de este maniquí.
No sé si tengan más preguntas o quieran comentarle algo a Eduardo. Bueno, yo una pregunta más. Si en esos datos históricos, ya sea con la investigadora o en las crónicas, no se relata algún tipo de tratamiento al que haya sido sometida Carlota, o no lo aceptó, o sea, ¿hay alguna referencia al respecto que pudiera pensarse que alguien se preocupó de su locura y entonces la auxilió médicamente? Pues se menciona que sí estuvo al cuidado de médicos, ¿no? En este libro que les comento, pues justo después de este párrafo que les leí, habla del incendio, ¿no? Creo que al inicio de la novela también nos habla de cómo se incendia este castillo en el que está y pues ella quiere volver a las llamas, ¿no? O algo así. Pero aquí nos habla de que sí se incendia esta casa en la cual ella estaba recluida y el médico pues es quien le ayuda a salir, ¿no? Así que sí estuvo al cuidado de doctores, pero pues en ese tiempo la locura no se entendía como la entendemos actualmente, ¿no? Como algo que se puede realmente revertir. Así que yo creo que más bien los cuidados que le daban a ella eran más bien como para que estuviera cómoda, ¿no? Para que estuviera bien, cuidados paliativos, pero realmente dudo de que hayan tratado de curarla en su estado mental. Creo que en ese tiempo pues se consideraba que cuando uno perdía la razón pues ya no había manera de recuperarla. Muchas gracias, Eduardo. De nada. Eduardo, pues creo que nada de lo que yo pudiera agregar estaría a la altura de esta charla que nos acabas de dar. Tenemos en este capítulo, ¿no? En este capítulo par que son tremendos. También vemos a un Benito Juárez de carne y hueso hablando de su dolor por la muerte de sus hijos. Lo vamos a dejar para la siguiente semana. Traigo las cartas de Margarita, que es una voz importante. Y también nos vamos a ir a lo que es a Cuernavaca, al amor indio de Maximiliano, y también vamos a ver a... ¿No? Ajá, su casa. ¿No? ¿Mande usted? Conchita, ¿no te escuché? Concepción. Perdón, Serrano. es que no, ajá. ¿Era de Cuernavaca o era otra amante? Ajá, y también vamos a retomar la otra figura, que es la esposa de Bazán. Acuérdenme, es Pepita, el apellido Pepita Montes. Peña, y que vamos a ver ese otro personaje, que una mujer a los 17 años, bueno, pues era la que cuando Carlota no podía asistir a algún evento, ella tomaba su lugar, ¿no? Otro personaje bien interesante. Y otro que me encantó, Eduardo, y que creo que ahí veo a mis amigos de letras, es el que cargaba todo su tipografía junto con la República, iba haciendo sus panfletos. Creo que es un regalo maravilloso el que nos da ahí. Nos da un respiro en ese capítulo, don Fernando del Paso, porque nos permite reír, nos permite sentir las letras cuando caen, cuando suben, las letras luminosas, ¿no? Entonces, ¿les parece bien si retomamos la próxima semana para no perder la esencia de lo que nos dejó Eduardo? Son unas hermosísimas. Claro. Eduardo, te lo agradezco infinitamente. Creo que gracias por recomendarme este libro, porque quiero que sepan que les dije que eran tremendas lectoras, ¿no? Y que quería un libro a la altura de tremendas lectoras, y es maravilloso que estén aquí. Sí. Sí, pues como les comentaba, ¿no? O sea, es un libro que es difícil, es pesado por esta polifonía, ¿no? Esta enorme cantidad de voces que entran, nos hablan de un momento de la historia y se van para nunca volver a aparecer, ¿no? O estas voces
que sí regresan, y pues eso muchas veces es pesado, ¿no? El tener que volver a situarnos al inicio de cada capítulo en un momento distinto y pues retomar de ahí en adelante, ¿no? Pero creo que ese esfuerzo que requiere el libro tiene sus grandes recompensas, ¿no? Porque no solamente nos deja con un gran conocimiento de lo que ocurrió entonces, no solo pues podemos ver ahí la enorme erudición de Fernando del Paso, ¿no? Y pues como parece que en algunos momentos le gana el deseo de hablarnos de todos estos sucesos históricos, ¿no? Incluso aquellos que no están directamente relacionados con la intervención, de todos modos parece ser que le parecen muy interesantes y decide incluirlos, ¿no? No solamente nos queda esto, sino pues también el enorme estilo, ¿no? El estilo tan brillante que tiene el autor y pues también la enorme humanidad de sus personajes, ¿no? Como pues estos narradores muchas veces tienen pocas páginas para darnos una personalidad y aún así lo logra, ¿no? O sea, podemos sentir que estos son seres de carne y hueso a pesar de que solamente nos hablen en un capítulo y ya no regresen, ¿no? Pero aún así nos queda la idea de quiénes son, el pregonero, este personaje que mencionas el tipógrafo y demás, ¿no? Como son casi seres reales. Y cómo nos obliga a buscar más. A mí me llamó la atención que nombrara a Bismarck. Ya ahí estoy yo investigando qué relación hay con nosotros. Y sí, influyó muchísimo Bismarck, porque fue el que unificó a Alemania y el que pues atacó a Francia. Entonces Francia tuvo que llevar toda su fuerza hacia Alemania y abandonar a México. Sí. Entonces, para poder entender qué sucedió, por qué abandonaron a Maximiliano, hay que ir más allá. Y como que nos da pistas, Fernando del Paso, nos da pistas para poder entender la historia. Sí, así es. Y pues nos muestra esto, ¿no? Cómo sucesos que en apariencia no tienen conexión, pues al final están relacionados, ¿no? Que la historia es una sola. No, ese me hace maravilloso. Cómo maneja todo lo histórico, todo súper bien documentado, con bases. Sí. Muchas gracias. Eduardo, ¿no tendrás por ahí? Ahorita yo volteé a ver a mi librero y se me escondió El desconocido del Meno. ¿Lo tendrás para los que no lo conocen? Librazo también. Un librazazo. Para los que no han leído a Eduardo. Te escondiste, Eduardo. Es este librito, ¿no? Es un libro de cuentos. ¿Y dónde podemos conseguir el libro, Sandy y Eduardo? Pues no sé si aún esté disponible, bueno, la cuestión ¿En Educal? La situación, ¿no? La pandemia, no sé si esté la librería abierta en estos tiempos, ¿no? Pero quizás en la página en línea de Educal sea posible. ¿Educal? Ajá, Educal. Yo conseguí varios en el Fondo de Cultura. Me voy a dar a la tarea de ver dónde anda, Eduardo. Muy bien. Y ya se los recomiendo, que es un librazo. Aquí hay varias personas que ya lo leyeron y buenísimo libro. Saben que es tremendo libro y que, bueno, pues creo que es de las grandes promesas de la literatura mexicana, sí, sin exagerar, sin exagerar. Y bueno, pues es un honor que nos hayas acompañado, Eduardo. Ya sabes que siempre estás invitado, pero yo sé que tus tiempos no te lo permiten, pero te voy a hacer así la manita cuando vayamos a hacer el cierre del libro para que nos acompañes. Ya pasamos la mitad, Eduardo. Eso
habla de las tremendas lectoras que tienes aquí. Yo pido a Eduardo en mi equipo del examen. Ok. ¿El examen? No, yo María no quiero hacer examen, Sandy. María Silvia ya dijo que va a hacer examen por equipo. No, yo no quiero hacer examen. Pues, Te invito a nuestro equipo. Te invito al equipo de Eduardo y mío, Clau. Y mío, que sea de 4, yo también. Ok, De va a ser Diana examen también. Y colectivo, también entonces. invitamos a Ale. Y Sí, bueno, es sí. más, hacemos solo un equipo, Eduardo, todas en nuestro equipo. Son maravillosas. Me gustaría dejarlo aquí. Guardamos en nuestro cofrecito y en nuestro corazón todo lo que nos dejó estos capítulos. Están siguiendo líneas literarias, creo que deliciosas, y eso de deliciosas me lo dio Juli. Algunos la línea histórica, otros la poesía, otros la cocina. Y bueno, pues cuando tengas la oportunidad las vas a escuchar leer, son deliciosas. Conchita, Diana, todas, Cris, Constanza, maravillosas lectoras. Laura, hermosa, bienvenida. Gracias, maestra. Gracias. Y, un poquito tarde, pero ya llegué. Gracias. No quiero agregar más porque quiero atesorar en el corazón las palabras de Eduardo, que sean semillita y que germinen en la semana, a ver a dónde nos llevan. Y bueno, pues creo que no vamos a volver a ver los cuadros del Prado cuando nos encontremos con Juana la Loca de la misma manera, ¿verdad? Linda, Sandy, muchas gracias. Y nos vemos, Muchas avanzamos. gracias. Sí, Constanza, ¿ibas a decir algo? No, que muchísimas gracias. Pues gracias a todas y especialmente a Eduardo. Y avanzamos otros 2 capítulos. Seguimos con nuestra Carlota y seguimos con nuestros capítulos deliciosos. Es el 13 y el 15, ¿verdad? Ajá. Y 14. Nos vemos la próxima semana. Quiero cerrar con algo que escribió Fernando de Paz. A ver, cierra, Julia, adelante. A lo que dijo Eduardo. Nomás acércate el micrófono porque te escuchamos bajito. Bueno, a ver, ¿así se oye más? Porque creo que está de este lado el micrófono. Porque me dejaron tenerte. ¿Cómo creen que estoy loca? Me dejaron hacer un maniquí de tu tamaño y guardarlo en el ropero. Solo Dios sabe cómo te hice, con medias viejas que rellené de trapos para formar tus piernas y tus brazos, y con cojines y almohadas con los que hice tu pecho y tu vientre, y con hilos y cordón y alfileres y las ballenas de mis corsés para amarrarte, para coserte bien y que no te me fueras a desgratar. Lo que ellos no saben es que apenas me dejan sola, me levanto y voy a verte. Muchas gracias y muchas gracias por hacer este mundo poesía y por recibir de esta manera el otoño. Gracias, Sandy. Gracias también a ti. Los quiero mucho, Eduardo. Saludos a la familia. Ay, sí, qué maravilla. Estuvo increíble. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, mil gracias a todos. Bye. Gracias.